además la etiqueta, ¿no? Ya eres depresivo. Entonces ya tienes que tomar antidepresivo de por vida. O sea, cuando además los manuales te dicen que es de 6 a 8 meses y muchos de los médicos no dejan de darle el medicamento al paciente, pues porque, número uno, hay una retribución en la consulta y número dos, lamentablemente seguimos en una industria corrupta donde al médico lo compran. A nadie que va a un psiquiatra le dicen, oye, tú vas a empezar a tomar antidepresivo y eso te va a dar, pues deja tú los temas sexuales que son los más conocidos, te va a dar síndrome metabólico, o sea, vas a tener resistencia a la insulina, es probable que desarrolles diabetes, obesidad, hipertensión. La llegada del COVID-19, el ritmo acelerado de vida al que nos sometemos y las diversas y repetitivas crisis económicas, sociales y humanitarias a las que nos enfrentamos cotidianamente han dinamitado la necesidad por alternativas que puedan mejorar la calidad de vida para nuestra sociedad. La doctora Carmen Amezcua tiene una historia de interés para muchas personas que sufran de ansiedad, angustia, depresión u otros diversos padecimientos psicológicos, así como también para sus seres queridos, ya que conocer distintas alternativas para el bienestar humano se vuelve un eslabón profundamente relevante en el marco de la salud pública como elemento indispensable para la justicia social. Desde el Instituto Mexicano para la Justicia seguiremos generando diálogos con actores que puedan acercarnos a conocer distintos caminos que mejoren nuestra vida en múltiples ámbitos. Aquí la conversación que tuve con la doctora Carmen sobre el uso de psicodélicos o sustancias alternativas en el marco de la salud pública. Muchas gracias. Nos encontramos en el estuario. Pues bienvenida, Carmen. Muchas gracias por darte el tiempo para platicar con nosotros en el estuario hoy. Primero que nada quisiera saber un poco sobre ti, ¿no? Vamos a poner en contexto con quién estamos hablando y me gustaría saber cómo definirías el trabajo que realizas y cómo llegaste ahí. Bueno, Carmen Amezcua es una mujer, mamá, cocinera. Soy médico psiquiatra egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice mi especialización en el Instituto Nacional de Psiquiatría hace ya casi 24 años y, y ha sido una revolución, digamos, esta última década de mi vida, porque he transformado o reconstruido mi visión y el modelo de atención que tengo para con mis pacientes hacia algo que se llama psiquiatría integrativa, ¿no? Y hoy estoy muy cómoda estando ahí, es un modelo muy completo, holístico, que ve al paciente desde todos sus diferentes ángulos y observa la enfermedad desde su origen, lo cual es parte también de la medicina funcional. A diferencia de la psiquiatría tradicional, que tiende pues, a etiquetar, tiende a diagnosticar, colocar un tratamiento que tristemente pues, se va cronificando en la mayoría de los pacientes y que este tratamiento pues, ocasiona muchas veces más efectos secundarios que beneficios, ¿no? Entonces, hoy estoy ahí y te digo, estoy muy, muy contenta de estar ejerciendo esta profesión. ¿Y qué te llevó a realizar este cambio? Bueno, yo padezco ansiedad desde muy chica y creo que soy una persona neurodivergente, o sea, tengo una mente bastante distinta y como muy fuera de la caja. Y hace ya, a partir de ayer, 11 años, nació mi hijo y mi hijo es otro gran neurodivergente, pero el enfrentarnos a su neurodivergencia desde muy pequeñito, pues me llevó a toparme con esta psiquiatría tradicional de la cual yo vengo, ¿no? Y lo medicaron a los 2 años y medio, porque él no podía literal sentarse a comer, a hacer algo, alguna actividad, le costaba mucho trabajo y fue muy duro porque él desarrolló un trastorno obsesivo compulsivo a sus 2 años y medio. Y fue absolutamente devastador para la familia y ahí decidimos pues que ese no era el camino que íbamos a tomar, siendo que ese era el camino que yo había aprendido, ¿Qué más ¿no? conocías? Que más conocía y que hacía con mis pacientes, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una historia pues muy dura de replantearme cómo hacer psiquiatría y cómo darle otras posibilidades de tratamiento a mis pacientes, empezando por mi hijo Jerónimo, ¿no? Y es así como yo llego a la herbolaria, es así como yo llego a la nutrición psiquiátrica, a los adaptógenos y, por supuesto, a lo que hoy vamos a hablar, que es el uso de psicodélicos en diferentes poblaciones. Claro. Si pudiéramos, antes de pasar a ese tema, desmenuzar un poco, si nos explicas las bases o fundamentos de la psiquiatría integral.
cómo funciona, qué es lo que procura, todo lo que nos puedas platicar al respecto para poder comprender su función, que es su objetivo y su metodología. La psiquiatría integrativa en realidad es como un hijito de la medicina funcional, que intenta ver al sujeto desde todos los ámbitos, desde todos sus mundos, desde el mundo social, el mundo celular, el mundo inmunológico, endocrinológico, mental y espiritual. Entonces, son 4, digamos, los grandes pilares de esta psiquiatría, que es lo espiritual, que es la base, ¿no? Y que hoy día es algo que, pues, no estamos para nada los psiquiatras, como pues ahora sí que dispuestos incluso a preguntar, ¿no? Y no se trata de la religión, se trata de con qué conectas tú, cómo estás conectado contigo mismo, cuál es tu propósito de vida, tu motor de vida. Eso es la espiritualidad. Después está la mente. Entonces, el cambio de la mente, de qué manera lo vamos a lograr para cambiar la sensación y por ende cambiar la acción. Y después viene el cuerpo. Entonces, esta vasija que nos dotó en este universo, pues tiene muchos elementos, el elemento hormonal, inmunológico, obviamente el cerebral, el sistema intestino-cerebro, que es otra cosa maravillosa, y a partir de ahí es que nosotros vamos como moviendo los hilos y vamos entendiendo al sujeto en su totalidad. Y por último, es el estilo de vida. Entonces, una persona que tiene un mal estilo de vida, que no duerme bien, que fuma, que toma constantemente, que tiene unos amigos que lo llevan también a malos hábitos, una pareja tóxica, generalmente eso te va a llevar a un mal estado mental. Entonces, el poder hacer ajustes en el estilo de vida, pues va conllevando una serie de beneficios hacia abajo, hacia el cuerpo, hacia la mente, hacia el espíritu, ¿no? Y es una medicina que va así, o sea, va en circular y va retroalimentando cada uno de esos pilares. Me queda clarísimo cómo funciona a partir de estos 4 pilares en los que se procura cuidar al ser humano de forma integral, ¿no? O sea, tener más un sistema de prevención y de detección de los problemas a partir del origen de los mismos, en lugar de paliativos, ¿no? Como podríamos decir que tomar un ibuprofeno para curar un dolor puede llegar a ser, ¿no? No estamos observando el estrés que pudiste haber tenido esa semana que te provocó la migraña, sino estamos observando la migraña, ¿no? Ujú, Y estamos intentando curar eso. Mientras que aquí lo que se intenta es como evitar la migraña, ¿no? Bueno, ujú. O verla, o incluso una vez que ya estás frente a la migraña, ver a la migraña desde otro punto de vista, decir, bueno, ¿y de dónde viene? ¿No? ¿Qué es lo que está llevando este individuo a estos periodos de migraña, estas crisis de migraña? Y como lo decías, es el estrés, es lo que come, es que no duerme, es que fuma, es que, ¿qué es? ¿No? Y esto te da un abordaje terapéutico completamente distinto al que tenemos hoy en el sistema actual de salud. si quieres, más adelante nos platicas un poco cómo funciona la terapia, o sea, como en qué pasos vamos avanzando, pero creo que nos podemos mover ahorita hacia la historia del uso de psicodélicos pues dentro de la sociedad, ¿no? Si nos puedes platicar un poco en qué momento se empieza a usar los psicodélicos en beneficio en esta relación humano-salud. Pues mira, hablando de esos 4 pilares, creo que hoy día, por eso esa medicina es parte de la currícula del psiquiatra integrativo, porque son medicinas ancestrales, la mayoría de ellas, y hablo de todas aquellas que son naturales, que provienen de los cactus, de los hongos, de las plantas, de las flores, que concatenan esos 4 elementos, ¿no? O sea, la parte del espíritu, la mente, el cuerpo y obviamente el estilo de vida. Entonces, por eso es que esas medicinas hoy están en este plano occidental medicalizado de esta psiquiatría nueva, integrativa. Pero en el pasado, pues lo han usado miles de años atrás nuestros pueblos, nuestros grupos indígenas. Número uno, para observar el futuro, han sido o han sido también moléculas o medicinas que te ayudan a visionar, que te ayudan a entender qué va a pasar. Y para eso los chamanes
hacían todos los preparativos para poder entender el futuro. Y como bien lo dijiste, prevenir los desastres, prevenir la enfermedad, prevenir que algo sucediera mal en la comunidad. Número 2, para curar el cuerpo que nunca en el pasado estuvo desvinculado del espíritu, del alma y de esta vasija que nos contiene, que se llama cuerpo fisiológico, ¿no? Y por último, para conectar con Dios, para conectar con los dioses o con los espíritus y poder entablar una conversación profunda sobre el hacia dónde ir y qué es lo que el ser humano desea de ellos, ¿no? Como dioses, ¿no? Y digamos que estas ceremonias pues se han hecho en diferentes pueblos indígenas. México tiene la virtud de ser pues uno de los países en donde estas ceremonias han prevalecido y han permanecido a lo largo de los milenios, ¿no? Y estos pueblos han tratado de mantener esa tradición ceremonial desde que casi los niños nacen, ¿no? Y hay pueblos indígenas, por ejemplo, en la Sierra Mazateca, en donde desde los 3 años, 6 años, ellos pues le dan la medicina a los niños para poder abrir su corazón, abrir su mente y poder entablar esta relación espiritual con los dioses, con la naturaleza, con la tierra, ¿no? Con los animales. Entonces, estas medicinas son muy viejas. Hay una gran teoría que se llama la del mono sabio, que decía que incluso en épocas, pues digamos, de los neandertales, ¿no? Había ciertas sustancias que encontraban, que iban consumiendo y que les iban dando estas visiones de cómo retransformar la tierra, cómo retransformar la manera de estar en sociedad, cómo retransformar la vida, ¿no? Y eso fue lo que dio una evolución en acelere que permitió pues las familias, permitió las sociedades, permitió la evolución histórica del hombre, ¿no? Sí, un poco lo que yo entiendo que explica esa teoría es que el origen de la conciencia del ser humano como tal puede ser que venga del consumo de estas plantas o estas cactáceas, o en general hay distintas evidencias de su uso desde tiempos milenarios hacia atrás. O sea, y que puede ser que el hecho de que esta divergencia que tuvo el ser humano en cuanto a generar conciencia y tener la capacidad como de comunicarse de forma inteligente o avanzada, ¿no? Si por así lo quisiéramos como separarnos del resto de mamíferos, se deriva del consumo de psicodélicos. Es algo que mucha gente que habla sobre esto como cree que es exageradamente posible y es muy interesante. Si quisieras hacer como una diferencia entre hoy en día, ¿cuál es la diferencia entre el uso medicinal de los psicodélicos actual con el uso ceremonial? ¿Cómo se distingue? Es muy interesante lo que está ocurriendo hoy día, lo cual estamos llamando la revolución psicodélica, que a diferencia de los años 60, donde se criminalizan estas sustancias, se meten al listado de sustancias peligrosas, que persigue la JIFE y que, pues bueno, hoy sabemos que pues te puede llevar a la cárcel el vender, consumir o portar este tipo de sustancias. Hoy día la ciencia ha sido capaz, gracias a que ha ido avanzando la legalización y regulación del tema primero de investigación y el poder entender cómo es que funcionan estas sustancias y para qué funcionan estas sustancias, y el empuje tan grande que ha tenido sobre todo el tema del estrés postraumático, que es uno de los trastornos de ansiedad más graves y que hoy día, debido a la guerra, ¿no?, que estamos viviendo hoy día, de los pues, eventos naturales que son desgarradores, lo que acaba de ocurrir en Acapulco, gente perdiendo todo, temblores, huracanes, tsunamis, ¿no? Todo eso provoca en el cerebro un sistema de sobrevivencia que se queda, digamos, como en automático, que no te permite bajar el estado de alerta y que te genera una ansiedad crónica tremenda, ¿no? En Estados Unidos, en veteranos de guerra es uno de los diagnósticos principales y Estados Unidos ha sido uno de los países que más ha empujado la investigación de psicodélicos para ese trastorno en particular, para poder aliviar a sus veteranos.
¿Y qué sucede? Pues que se ha dividido, yo te diría en tres, se ha dividido en tres este uso, ¿no? El uso ceremonial que mantienen los pueblos independientes en diferentes poblaciones, desde Sudamérica, Centroamérica y en nuestro caso México, ¿no? Cómo esas ceremonias siguen teniendo exactamente los mismos pasos a seguir de la preparación en grupo, de la preparación espiritual, de la parte dietaria, de el estar abstemio de diferentes cosas que te permitan recibir la medicina que te va a llevar esta relación con tus dioses o con tu Dios. Esas ceremonias, te repito, ahí están. Los pueblos indígenas, hoy día que ha estado avanzando la regulación y que en México ya se está dando ese discurso de cómo vamos a poder integrar esta medicalización, pues ellos no están nada contentos con que se les robe su medicina, ¿no? Pero hoy día esas ceremonias están intactas. ¿Quiénes acceden a esas ceremonias? Pues cualesquiera que lleguen a ese pueblo y que soliciten al chamán o al médico o al brujo la medicina, ¿no? En el contexto médico es algo completamente diferente. Y lo primero que tenemos que aclarar es que estas medicinas hoy están siendo sintetizadas químicamente por el hombre, es decir, mescalina, que es la del peyote, psilocibina, que es la de los hongos mágicos, hongos psilocibes, DMT, que es el que pertenece a la ayahuasca, entre otras sustancias que eran naturales, hoy se están sintetizando químicamente. Y con ello se está pudiendo hacer un fármaco que permita, pues, digamos, tener una dosis estándar de tantos miligramos por kilo de peso para poder tratar X o Y enfermedades. Las enfermedades clave que hoy se están, pues, digamos, vinculando con la investigación más importante tienen que ver con dos muy importantes en el mundo: depresión, que es la enfermedad más discapacitante, incluso por encima de cáncer, infarto agudo al miocardio del mundo, que siguen creciendo y que los números de suicidio, que es la consecuencia más grave de esta enfermedad, pues son terriblemente devastadores, doble dígito año con año, o sea, algo que realmente vale la pena poner ojo y que los gobiernos pues están intentando invertir por ahí. Y la segunda son los trastornos de ansiedad, ¿no? Casi 28% de prevalencia en el mundo, estamos hablando de cerca del 30% de la población que puede llegar a sufrir este tipo de trastornos de ansiedad. El primero que te decía es trastorno de estrés postraumático, que gracias a que Estados Unidos tiene un gran contenido de pacientes en su bucket de trastornos de estrés postraumático por ser veteranos de guerra, por haber participado en estos eventos traumáticos, ellos son los principales, digamos, como activistas del tema de investigación, ¿no? Y ahí hay un protocolo médico, tal cual, hay una evaluación del paciente, se revisa, hay laboratorios, hay gabinetes, entra en un proceso médico de escrutinio, posteriormente se les da la medicina, que tienden a ser dosis que nosotros llamamos dosis full o dosis altas, entran en un estado de conciencia alterado, alteración sensorial, que puede llegar a durar, dependiendo de la medicina, de 5 horas hasta 8 horas aproximadamente, dependiendo del tipo de molécula que se administre. Y posteriormente hay algo que se llama la integración psicodélica, que es qué hago yo con todas estas visiones, con todas estas sensaciones, con todas estas historias o respuestas que me llegaron y cómo las llevo yo a mi vida, digamos, de una forma práctica y las pongo para ser una mejor persona o para sanar esos síntomas que tenía, ¿no? Y una tercera, que yo te decía que había hoy día 3 líneas, que pues es esta línea recreativa que no vamos a poder quitar y que va a seguir existiendo en el clandestino o no, ¿no? Que es pues que la gente tiene la libre potestad de utilizar la sustancia que quiera para estar feliz o para estar en otro estado de conciencia. Y ahí es otro tema interesantísimo que tiene que ver con el manejo de riesgos o la minimización de riesgos que tendríamos que estar haciendo los que conocemos las sustancias para evitar que sean usadas por menores de edad, que haya riesgos psiquiátricos, que haya riesgos médicos, que sí existen, ¿no? Y que
pues por el hecho de hoy estar sin regular, ¿no? Y sin legislar, pues entonces entremos a un tema mucho más grave de salud, ¿no? Y es sobre esos tres caminos se irá construyendo la historia de la revolución psicodélica que viene ya. Para educar un poco a la gente que nos está escuchando, ¿cuáles son estos riesgos? O sea, ¿qué tipo de riesgos se enfrenta la gente cuando consume sin conocimiento de lo que se está enfrentando? ¿Qué tipo de consecuencias pueden existir? Me refiero de no hacerlo con la asistencia de un profesional, de alguien capacitado o en un ambiente propicio para poder realizar el consumo de estas sustancias. El principal riesgo es que, y se han hecho estudios a nivel internacional que lo demuestran, o sea, cerca de un 70-80% de las sustancias que te vende el mercado negro, que son chocongo, que son LSD, que son Molly o MDMA, no son. Estamos hablando de que hay lamentablemente una mezcla de otras sustancias psicotrópicas que pueden llegar a ser dañinas, tóxicas, y no solamente tóxicas para el cerebro, ¿no? Entonces, estamos hablando de que lo que tú encuentras en el mercado negro tienes solamente la probabilidad de un 10-20% de que sea realmente lo que tú crees que estás consumiendo, lo cual es gravísimo, ¿no? Entonces, el primer riesgo es ese. El segundo riesgo es que la gente no tiene idea de lo que está consumiendo. O sea, como que de voz a voz dicen, pues eso está padre, eso está chido, hay que hacerlo, ¿no? Nos vamos a sentir bien. Y si tu cuerpo no está preparado, pues hay que recordar que estas sustancias no solamente actúan sobre el cerebro, estas sustancias actúan sobre el corazón, sobre el hígado, sobre los riñones, sobre todo el sistema, ¿no? Y uno de los grandes riesgos, por ejemplo, y el más frecuente con sustancias que son serotoninérgicas, que actúan sobre esta molécula, son los riesgos cardiovasculares. Si tú tienes una angina de pecho, si tú tienes una hipertensión no controlada y tú ni sabías, ¿no? Y te metes una de estas ceremonias o te metes a incluso una fiesta y consumes la sustancia, la probabilidad de que tengas un riesgo cardiovascular que te puede llevar a la muerte incluso es alto, ¿no? Entonces, eh, esto de me voy a quedar en el viaje, afortunadamente no es algo frecuente, pero nadie se quiere quedar en el viaje, no quieres ser tú el 2%, 3% de aquellos que perdieron la mente y nunca regresaron, ¿no? Y esto pues también puede deberse a lo que te decía al principio, ¿no? No es solamente el psicodélico que te prometieron, que te vendieron, lo que te comiste. Tenía algo más que propició que hubo un evento psicótico grave del cual ya no pudiste regresar, ¿no? Y eso, pues, si tú no tienes la revisión previa que dice, oye, pues hay antecedentes en tu familia de esquizofrenia, trastorno bipolar, tú no deberías de consumir esas sustancias. O sea, hoy estás sano, pero probablemente los genes que tú cargues tengan esa predisposición. Si tú prendes ese gen y lo haces activarse, ya no hay vuelta atrás. O sea, se va a activar el gen de la bipolaridad, se va a activar el gen de la psicosis, ¿no? Entonces, no vale la pena, ¿no? Y esos riesgos la gente los desconoce, o sea, cree que esto es, y esa es la otra, ¿no? Acuérdense que hay dos tipos de psicodélicos, los psicodélicos naturales, que provienen de hongos, plantas, cactus, y por otro lado están todos estos psicodélicos sintéticos, MDMA, ketamina, LSD, ¿no? Que tienen otras funciones, aunque el mecanismo de acción fisiológicamente parecería ser el mismo, pues son totalmente diferentes. Perfecto. Ya, creo que ya establecimos como las diferencias entre el uso medicinal y el ceremonial, pero ¿tienen algún punto en común? Sí, que es la sanación o es, digamos, poder conectar con tu espíritu, poder conectar con tu conciencia y poder determinar el camino a seguir a partir de ahí, ¿no? Alguien que entra a una ceremonia de ayahuasca o de hongos va a tener esta, ellos le llaman el aha moment o ellos también le conocen como que el ego se diluye o que llegas a tener una experiencia mística, ¿no?
curiosamente, en los estudios clínicos que se han hecho en el tema ceremonial y en el tema clínico, entre más sea tu experiencia mística, mayor es el poder de curación de síntomas depresivos, de síntomas de ansiedad, etcétera. Entonces, claro que este punto en común es la salud, es el llegar a paliar, el llegar a aliviar síntomas que han sido crónicos, que no han podido realmente eliminarse por parte del paciente y que en cualquiera de estos dos contextos puede llegar a suceder. Más allá de los beneficios que puede tener, digo, sé que tal vez esta pregunta no puede ser que no conozcamos su respuesta aún porque es algo bastante reciente el estudio de estas medicinas, pero por ejemplo, sé que la gente cuando hace ayahuasca, cuando hace peyote en ceremonias, es muy común que purguen, ¿no? O sea, que vomiten o que se enfermen del estómago. Y, por ejemplo, lo que se habla en las ceremonias es que la palabra purgar es que te estás liberando de agentes dañinos o de toxinas. Dentro de los estudios que se han venido realizando, desde que se empieza como a eliminar este status quo de observar estas sustancias como completamente nocivas y que empieza a transicionar dentro de el ámbito científico a poder estudiarlo, se ha encontrado que en efecto los beneficios que tiene, que ya nos comentaste que se han encontrado para la mente, para el estado emocional, para el espíritu son, pues no los podemos, no son innegables, pero para el cuerpo, o sea, para la salud física del cuerpo, también se ha encontrado que funcionan como medicinas. Sí, sí, de hecho hay varios estudios clínicos muy interesantes. Como bien lo dices, estamos hablando de estudios todavía muy incipientes, ¿no? Con muestras de muy pocos pacientes, pero hay estudios clínicos interesantísimos con enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, psoriasis, en donde el beneficio del uso de este tipo de medicinas puede llegar a modular el sistema inmunológico de una manera importante. Te voy a decir otra que también en Israel, por ejemplo, han estado estudiando bastante, ha sido el uso de estas medicinas para pacientes post-COVID que tienen long COVID y que, pues tú sabes perfecto que el long COVID te causa depresión, ansiedad, insomnio, esta como nube mental que no te permite hacer cosas y que hay también una dolor crónico, hay fatiga crónica, o sea, hay una respuesta inmunológica alterada debido al COVID. El uso de estas sustancias también ha pues dado a la luz, ¿no? El que pudiera ser un camino de tratamiento en el sistema inmunológico. Otra muy, muy interesante vía de investigación es la vía hormonal, que estas sustancias también modulan a nivel central el tema de cómo se manejan las hormonas. Entonces, el principal ejemplo que te puedo dar es climaterio. Las mujeres llegan en un estado de climaterio tremendo, ¿no? De menopausia, y con estos molestias físicas, de calores, de cambios de ánimo, llegan a consumir estas sustancias psicodélicas y lo que se ha observado de forma observacional únicamente, te repito, con estudios muy pequeñitos de mujeres, es que el 80% de estas mujeres comentan que hay una reducción de los síntomas climatéricos a partir del uso de psicodélicos y que estos síntomas no regresan, ¿no? Entonces, son cosas que nos están, como bien te decía, dando a conocer que el mecanismo de acción no solo es cerebral. O sea, hay un mecanismo de acción que no conocemos, muy potente, que es muy intrínseco, es muy celular. Hay estudios mitocondriales con estas sustancias que también son maravillosos, ¿no? En estudios y modelos animales, donde la mitocondria, que es el generador de la energía de las células, cambia cuando consumes estas sustancias. ¿Cambia como en mejora? Sí, O sea, su capacidad como de absorber oxígeno o de... su capacidad de dar energía suficiente a las células, de mejorar el proceso de apoptosis, que es la muerte celular programada, es decir, reducción de cáncer, eh, pues está cambiando. No sabemos hoy hacia dónde va a dirigirse en el
ser humano, digamos, esto, pero en los modelos animales ha sido algo que ha llamado mucho la atención de la ciencia. Algo que comentaste hace tiempo que me quedé con la pregunta en la parte de atrás de la cabeza es, ¿existen ya estas plantas que vienen usando de forma milenaria las culturas para, como un uso medicinal? Y está ahora la síntesis química de estas sustancias. Eh, ¿Tú ves algún riesgo en esta nueva etapa o sea, en la que este tipo de sustancias se encuentran de forma sintética y se empiezan a usar? ¿O crees que es el camino correcto? Porque hay demasiados, o sea, se me pueden ocurrir demasiadas situaciones en las que sea necesaria la síntesis, inclusive. O sea, como eh, muchas de estas plantas, no sé, el peyote, por ejemplo, no lo encuentras en cualquier lado. Y en los últimos años que ha existido este boom de su uso, sé que algunas poblaciones se han quejado del desabasto de la misma. O, no sé, la ayahuasca, que es la combinación de una raíz con una planta para poder generar, creo yo, no estoy tan Bueno, seguro, es un pero... bejuco, en realidad no es una raíz, Ah, es una liana y una planta, junto con muchas otras plantas que dependiendo la zona del Amazonas en donde lo hagan las comunidades, se convierte en el brebaje ayahuasca. Pero sí, creo que esta mezcla se realiza para poder recibir la medicina, ¿cierto? Si tomaras la sustancia activa sin hacer esta mezcla con la ayahuasca, no sería capaz el cuerpo como de... O sea, no sentirías nada, ¿cierto? O sea, no tendrías un efecto psicodélico. lo que pasa es que nosotros tenemos esa capacidad en el estómago de poder transformar con otras cosas, que es lo que está haciendo la medicina occidental, sintetizando, en este caso el DMT, que viene en el bejuco, ¿no? Y la chacruna, que le agrega el IMAO, que es el inhibidor de la monoamina oxidasa, que es el que activa, digamos, la medicina, pues lo puedes poner por otro lado. O sea, eso es algo que la ciencia, digamos, ya tiene resuelto, ¿no? El brebaje lo vamos a hacer también químicamente, ese no es ningún problema. Ya, o sea, uno inhibe una reacción del cuerpo y el otro es la sustancia que al no estar siendo inhibida puede ser Es correcto. distribuida por el cuerpo y de esa forma tenemos esa reacción. Eso es súper interesante porque cómo descubrieron eso, ¿no? O sea, como creo que ese es tema para otro día, pero es súper interesante pensar en, o sea, cómo llegó una persona a decir de que, esto con esto, o sea, habrá sido coincidencia o sea, hay quienes hablan de que también eso es como es parte del espíritu de cómo los dioses le brindaron La medicina. la medicina. Bueno, el estado actual en el que se encuentra como el marco legal, ya hablando en específico de México, porque sabemos que en Estados Unidos hay muchos avances, creo que inclusive no sé si es en Oregon, que ya hay un avance sustancial para el uso medicinal de la psilocibina, ¿o me equivoco? Sí, es correcto. Sí, pero no te contesté la parte de los riesgos, ¿no? De la síntesis versus Perdón, lo claro, natural. sí, sí. Y creo que aquí lo dijiste muy bien, hay una parte que es muy positiva, que es poder tener moléculas, medicinas, donde tienes claramente una dosis, tienes un mecanismo farmacológico para poder dar la molécula, muchas veces sin los efectos secundarios de la purga, que eso es parte de lo que la medicina actual está intentando. O sea, yo quiero consumir ayahuasca, pero yo no quiero ni vomitar ni hacerme popó ahí enfrente del terapeuta, ¿no? O enfrente de mis compañeros. Ok, entonces, ¿de qué manera voy a poder mermar esos efectos secundarios? Pues mira, esto está muy fácil porque químicamente hacemos esto y esto y esto, y eso hace la medicina. Las formas farmacéuticas, el poderlo dar en solución oral, poderlo dar en tabletas, poderlo dar en laminillas dispersables, poderlo dar en inyección, IV, intramuscular, o sea, intravenosa. Es decir, esto va a permitir que juguemos un poco con estas medicinas, pero que haya una sistematización organizada y que obviamente esto a qué va a llevar también, pues a que la industria farmacéutica le entre
a la inversión de estudios clínicos protocolizados, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, donde tengamos medicinas psicodélicas que están hechas por la industria farmacéutica. Bueno o malo, pues ahí cada quien que nos están escuchando decide, ¿no? Yo creo que esto puede ser un gran riesgo de volver a hacer estas medicinas totalmente inaccesibles para una comunidad. Hoy simplemente un tratamiento antidepresivo, o sea, el más barato que quieras, ¿no? Puede llegar a costar 3,000, 4,000 pesos mensuales. Y solamente te estoy hablando del antidepresivo, sin el ansiolítico y sin el para dormir y sin el para no sé qué, el estabilizador del ánimo. O sea, que ahora está de moda la polifarmacia en psiquiatría y tú sales del consultorio del psiquiatra con 5 chochos escritos en tu receta, ¿no? Entonces, eso es un costo altísimo para una persona que pues no tiene hoy día en México a veces ni para pagar la colegiatura de sus hijos. Entonces, eso es algo que a mí me preocupa, o sea, el tema económico, cómo estas medicinas van a volver a ser parte de un nicho de pacientes que tienen pues el dinero para poder pagar medicinas caras, ¿no? Y por otro lado, yo sí he visto las diferencias entre sintéticos y naturales, y la verdad es que, digo, lo que te da la tierra, lo que tú obtienes de la madre tierra, hablando, por ejemplo, de los hongos, que es un muy lindo ejemplo. Los hongos no solamente tienen psilocibina, es uno de los cientos de alcaloides que contiene el hongo psilocibe. Y dependiendo de este espectro de alcaloides, es el beneficio que tú vas a recibir a nivel terapéutico. La psilocibina, cuando la aíslas, solo es psilocibina. No tiene cientos de alcaloides, no tiene terpenos, no tiene flavonoides, no tiene esteroides, no tiene nada de lo que el hongo y la tierra te están dando, ¿no? Lo mismo ayahuasca, lo mismo peyote, o sea, exactamente lo mismo, ¿no? Ojalá que solo tuvieran eso, pero por darte un ejemplo, cannabis tiene 1,650 elementos químicos dentro de la planta, no solamente THC y CBD, ¿no? O sea, ese es uno de los ejemplos más bonitos también. Cuando tú aíslas THC y CBD, ya lo hizo la industria farmacéutica, ¿qué pasó? Pues fail. Todos los estudios clínicos, efectos secundarios tremendos, la gente se la pasaba muy mal. La gente que utiliza cannabis, generalmente, y si es user y le sabe y es su planta, pues no va a tener esas molestias. ¿Por qué? Pues porque hay 1,600 y tantos elementos de esa planta que están actuando sobre la persona, ¿no? Entonces, Claro, es mucho más complejo que, o sea, no se reduce a una sustancia. no. Ok, bueno, Y ahora sí te digo lo legal. sí. ¿Cómo estamos en el marco legal en México? Pues estamos muy retrasados, ¿no? No hemos sido particularmente buenos en lidiar con estos asuntos. Número uno, pues tiene que ver con el desmitificar estas sustancias. Ya lo vivimos en el área de cannabis, ¿no? Tenemos una ley trunca, una ley donde hay un reglamento de cannabis en COFEPRIS, que el Diario Oficial de la Federación en enero del 2021 pues nos da a conocer, y hoy día yo, médico psiquiatra, no puedo prescribir medicina derivada de la cannabis porque no hay una industria de medicina derivada de la cannabis en el país, ¿no? ¿Qué sí está pasando? Que a partir de eso y que el Congreso nos deja un poco en el área gris el tema del consumo recreativo, porque no hay una ley orgánica de la cannabis, ni en el uso industrial, ni en el uso médico, ni en el uso recreativo, pues el mercado negro ha explotado de una forma exponencial. O sea, hoy tenemos más productos de cannabis que nunca en el mercado negro. Tú le picas así a las redes sociales y en media hora te llega tu hierba o te llega tu brownie o te llega lo que quieras. Y lo mismo está sucediendo con estas sustancias psicodélicas, ¿no? Entonces, vamos muy tarde. Afortunadamente creo que México sigue el tema de legalizar de acuerdo a lo que va observando en otros países, y Estados Unidos, pues siendo nuestro vecino más próximo, está a punto de legalizar el éxtasis, Molly o MDMA para el tratamiento de estrés postraumático. Y eso va a detonar una serie de cambios legales y regulatorios en el país, en nuestro país, que te aseguro que va a tener que acelerar todo este proceso de la legislación y la regulación
del uso de plantas psicodélicas y muy probablemente medicinas sintéticas psicodélicas en el país. Pero pues hoy vamos tarde, hay hoy día unas cuantas, digamos, iniciativas dentro del Congreso, ¿no? Una para replantear la fracción de estos medicamentos, hoy son fracción 1, son estupefacientes que no sirven para nada a nivel médico y que además son riesgosos para la salud, lo cual no es correcto, entonces eso hay que reclasificarlo y esta reclasificación pues, nos puede llevar bastantes años, ¿no? Y por el otro lado, el permitir, que es lo que nosotros hemos pugnado pues, como grupo médico, como grupo científico, que haya investigación, que haya protocolos clínicos que nos permitan ir sabiendo de qué manera, en este caso, los latinos, los mexicanos, respondemos a estas sustancias psicodélicas, ¿no? Bueno, en respuesta a lo que me acabas de decir, ¿tú lo ves como un tema de cuándo se va a hacer este marco regulatorio, no si se va a hacer este marco regulatorio? Que tú crees que es completamente, o sea, imperativo que va a suceder, solamente es cuestión de tiempo. Va a suceder, sí. Perfecto. Y bueno, vamos a pasar, ¿por qué un psiquiatra moderno debería conocer la ciencia de estas medicinas? Es decir, ¿cómo se puede beneficiar un psiquiatra y cómo se puede beneficiar un paciente de conocer estas medicinas? ¿Cuáles son, por ejemplo, con los pocos estudios que hay hasta ahora, las diferencias en cuanto a el success rate, ¿no? O sea, como que existe, por ejemplo, con tratamiento de ansiedad o depresión o estrés postraumático frente a sustancias que ya existen como los antidepresivos? Es que las necesidades médicas no cubiertas de esos fármacos pasan por, número 1, medicamentos que se cronifican, que tú no puedes dejar de tomar porque ya, además la etiqueta, ¿no? Ya eres depresivo. Entonces ya tienes que tomar antidepresivo de por vida. O sea, cuando además los manuales te dicen que es de 6 a 8 meses y muchos de los médicos no dejan de darle el medicamento al paciente, pues porque, número 1, hay una retribución en la consulta y número 2, lamentablemente seguimos en una industria corrupta donde al médico lo compran, lo llevan a cenas, lo llevan a congresos. Eso sigue ocurriendo en nuestro país, nos guste o no nos guste, eso sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas más importantes en comparación con estas medicinas, que eso es como lo más increíble, con lo que más ha impactado, es que con una sola dosis, de dosis alta de estas sustancias, la remisión de síntomas puede llegar a ser entre 4 a 6 meses o incluso, en algunas ocasiones, para siempre. O sea, tú te tomas una vez esa medicina y ya no vuelves a tener síntomas. Esa es la diferencia más puntual y por lo cual pues, la industria farmacéutica no está muy contenta con esos resultados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo, te tomas una cosa y ya te curaste, a pues yo te tengo cautivo 20 años. Sí, como modelo de negocio es un fracaso. Es totalmente un fracaso. Ahora, ¿cuánto crees que puede llegar a costar una medicina que te quite la depresión? Ese es el otro tema, ¿no? Y por eso creo que el tema de acceso, el tema de costos, y eso es lo que está, yo creo, asumiendo, pues por lo poco que conozco del tema de farmacoeconomía, que está deteniendo la aprobación de la FDA de la MDMA, porque justamente es ese modelo. El MDMA intenta, a través de un protocolo breve de uso de la sustancia, eliminar por completo los síntomas del estrés postrauma, que es un síndrome crónico, de lo cual hoy día estamos esclavizados quién sabe cuántas personas en el mundo. Es muy impresionante, ¿no? Entonces, la primera es esa. La segunda son los efectos secundarios. A nadie que va a un psiquiatra le dicen, oye, tú vas a empezar a tomar antidepresivo y eso te va a dar, pues deja tú los temas sexuales que son los más conocidos. Te va a dar síndrome metabólico, o sea, vas a tener resistencia a la insulina, es probable que desarrolles diabetes, obesidad, hipertensión. Yo te aseguro, porque se lo he preguntado a mis pacientes, oye, ¿el psiquiatra te contó de estos efectos secundarios? Porque ya tienes, ¿no? Un hipercolesterolemia, ya tienes hipertensión, ya tienes resistencia a la insulina y tienes 50 años, ¿no? Y llevas 20 años tomando medicamento, o 5, ¿no? Nadie te contó eso.
Y los efectos secundarios derivados de los psicodélicos, hoy día, por lo menos a nivel metabólico, que además, repito, esto se ha utilizado de forma milenaria, no están descritos. Sí, por el contrario, Al contrario. parece ser que también benefician porque la mitocondria tiene un papel muy importante. Digo, lo poco que conozco sobre biología humana, sé que la mitocondria tiene un papel importante dentro de la función metabólica. Totalmente. Mira, simplemente cannabis es el enteógeno, el psicodélico top, ¿no? Y además legal en muchos lugares. La cannabis hoy puede regular la glucemia, puede mejorar la presión arterial, o sea, puede hacer, y hoy lo sabemos porque están los estudios, o sea, no te estoy yo mintiendo, con cannabinoides específicos que mejoran la apoptosis celular, que mejoran el progreso del cáncer en los pacientes. Esa es una de las plantas, que es uno de los psicodélicos que más estudiado está hoy día, ¿no? Probablemente todas esas moléculas tengan ciertas virtudes metabólicas, cardiometabólicas, ¿no? Endocrinológicas, inmunológicas, que hace la cannabis, ¿no? Entonces, estamos frente a otras medicinas, o sea, frente a medicinas que realmente pueden, pues, curar de una manera, repito, holístico, ¿no? Completo, un ser. Bueno, y a todo esto, ¿existen clínicas ya hoy en día en México? Porque antes de que comenzáramos el programa me platicabas que la ketamina, por ejemplo, dentro de este marco legal que estábamos hablando, sí es legal. Eh, ¿Hay clínicas y cómo funcionan las clínicas en México? Mira, hoy los psiquiatras que estamos dedicados y que nos interesa que avance obviamente el tema de psicodélicos, estamos utilizando todo el abordaje de integración, es decir, integración psicodélica. Tú vas a un viaje de ayahuasca, tú me dices, Carmen, yo estoy interesado, quiero ir, bueno, ¿y con quién vas a ir? ¿Cuál es el set y el setting? ¿Cómo lo vas a preparar? ¿Quiénes son estas personas que te van a dar la medicina? ¿Estás seguro que es esa medicina? Sí, ok, perfecto. Esta es la molécula, esto va a suceder, estos son los posibles efectos. Es la preparación a la ceremonia o al evento de la toma. Sucede la toma, el paciente lo hace y posteriormente integra toda esta visión, esta sensación corporal, toda esta parte de preguntas y respuestas que aparecen en el viaje, por llamarlo de alguna manera, y eso se coloca en un contexto psicoterapéutico. Esa es una de las cosas que estamos haciendo aquellos que hoy día ya estamos interesados en el tema. Y bien lo decías, hoy tenemos dos psicodélicos legales en el país con los cuales podemos trabajar. El primero es cannabis, el enteógeno por excelencia y uno de los más utilizados a nivel medicinal de forma milenaria, y que hoy tenemos la Ley General de Salud y contamos con el reglamento de cannabis en el país. ¿Qué pasa? Que te digo que tenemos esa pata chueca donde están las fórmulas magistrales, es decir, yo tengo una botica que me genera estos medicamentos con los 1600 elementos de la planta menos THC, porque el THC sigue siendo un estupefaciente, sigue siendo peligroso, y entonces estamos como cortos. Y quienes tienen su amparo para poder generar estas medicinas, pues también a veces hay, a veces no, a veces ya se les acabó el amparo, hay que seguir peleando, o sea, entonces estamos cortos. Sin embargo, hoy día yo tengo totalmente la potestad y estoy en todo mi derecho y dentro de la ley y la normatividad para poder dar un medicamento a base de la cannabis en el país. Y el segundo es ketamina. Ketamina es un anestésico disociativo, psicodélico, sintético, que se está utilizando para tratamiento de depresión resistente, ansiedad, estrés postraumático, adicciones, anorexia, bulimia, y que en México lo que pasa es que su uso es off-label. ¿Qué quiere decir? Que fuera de la prescripción dice es un anestésico disociativo. ¿Para qué se utiliza? Para anestesia. No se utiliza para depresión, ansiedad, A eso le llamamos nosotros off-label use, es decir, medicar fuera de la prescripción. Y yo medico fuera de la prescripción dentro de mi imagen de médico frente a COFEPRIS, donde yo tomo la decisión con mutuo acuerdo con el paciente de que usamos una medicina que no está aprobada para eso, pero que pudiera ser, de acuerdo a los estudios que hay en el mundo, efectiva para su depresión. Y así es como hoy hay clínicas instauradas de ketamina en el país, ¿no? Y utilizan este medicamento para fines expresos de salud mental. Y sí hay
y sí existen, ¿no? Entonces, y va creciendo. Yo acabo de terminar mi certificación en Colorado de terapia asistida por psicodélicos. Y habíamos, ¿qué te gusta? Unos 15 latinoamericanos, claro, en un grupo de 400 alumnos, ¿no? Pero va a ir creciendo. O sea, México, yo conozco y tengo un buen grupo de amigos, lamentablemente muy pocos psiquiatras, o yo te diría ningún psiquiatra que esté hoy día en ese grupo, pero sí mucha gente médica, mucha gente interesada, anestesiólogos, neurólogos, internistas, reumatólogos, que hoy día estamos interesados en el tema, y una muy buena cantidad de psicólogos transpersonales que le están entrando al tema de los psicodélicos. En específico sobre cannabis, ¿qué tipo de medicamentos existen para, o qué tipo de síntomas o enfermedades pueden ser tratadas hoy en día con cannabis? Pues hay una columnita de 3 que dependen mucho de la cantidad de literatura científica que existe para cada, digamos, patología. Las que tú no me puedes debatir y que funcionan, número 1 es epilepsia refractiva o refractaria, que hay, pues, estos niños que no están respondiendo a tratamiento anticonvulsivo y que responden con cannabis medicinal. El otro es dolor crónico es otra de los que no me puedes debatir, que funciona porque funciona. Esclerosis múltiple, en el tema de la espasticidad que produce en el cuerpo de los pacientes la esclerosis, también es algo que no se puede debatir dentro del uso de la cannabis medicinal. Y luego vienen columnas un poco como donde hay menos literatura científica, menos evidencia científica, pero está insomnio, está ansiedad, está estrés postraumático, está quimioterapia y toda la parte de la émesis o las náuseas y vómito que ocasiona la quimioterapia en los pacientes, que también está muy, muy metida. Y de ahí te puedes ir a autismo, te puedes ir, o sea, hay diabetes, hipertensión, o sea, muchas enfermedades que puedes tratar con la planta. Repito, en México lo único que tenemos disponible es la medicina magistral, que a nivel regulatorio pues son farmacéuticas, farmacias, boticas, donde tú haces la fórmula de tanto de CBG, tanto de CBN, tanto de CBD, tanto de tal, y puedes llegar a manufacturar lo que decidas, una solución oral, una tableta, una cápsula, y darle a tus pacientes ese tipo de medicina del boticario. Y eso es con lo que yo hoy día, por ejemplo, trabajo en el consultorio, ¿no? Claro, o sea, ya sí existen como estas pastillas, o sea, Sí. como... ¿Y eso es como, es síntesis o es No, esa es la extracción de los extracción? elementos de la planta. Es una extracción, o sea, esto es planta, nada más que yo quiero extraer el CBD, entonces por medio de procesos químicos se extrae el CBD, por medio de procesos químicos se extrae el CBG, se extraen los terpenos, se extraen los, o sea, los elementos que tú decidas incorporar a la formulación. Y las farmacéuticas o las boticas compran la materia prima hoy día. Generalmente viene de Estados Unidos, Colombia y Canadá, que son los países donde pues esto está ya muy bien realizado, la infraestructura química del aislamiento de estas moléculas está perfectamente bien hecho y ellos compran la materia prima. Entonces tú llegas aquí y la materia prima está toda por separada y tú haces la formulación como médico del cannabinoide que tú sabes que por literatura científica y por experiencia personal, ¿no? Le va a funcionar a un paciente con cáncer de próstata o con migraña o con trastorno de ansiedad o con epilepsia refractaria, etcétera. Eso no lo sabía, está súper interesante. Y bueno, por último, si pudieras como, para las personas que tengan algún tipo de interés en una terapia de este tipo, con psicodélicos, ¿cómo funciona? O sea, como un storyline, por así decirlo, una línea de tiempo de que sepan qué esperar, o sea, cómo funciona, qué pasos existen antes, qué es lo que sucede durante y cómo se acompaña al paciente después. Lo primero que les quiero decir es que estas medicinas no son para gente que está en crisis, no son para gente que está en estado agudo, depresivo, agudo de ansiedad, que se quiere morir, que lo acaba de tronar la novia y que ya no puede más con su vida. No, o sea,
algo que tenemos que hacer en estos preparativos es llevar al paciente a un estado, si no de normalidad, un estado de calma, un estado que le permita fortalecer ese set. El set es la persona, es la mente, es el cuerpo, es el espíritu de esa persona que va a tener contacto con una medicina, ya sea ancestral o con un sintético psicodélico, ¿no? Y entre más fortalecido estés, mejor y más preparado vas a llegar para poder disolver tu ego, para poder enfrentarte a un estado de conciencia al cual no estamos para nada acostumbrados, ¿no? Donde pues, los sentidos se enredan, ¿no? O sea, hueles los sonidos, degustas las visiones, o sea, es una cosa rarísima la sinestesia, ¿no? Entonces, si tú no llegas preparado a eso, puede ser incluso un evento más traumático que de lo que venías, ¿no? Entonces, esta preparación depende de cada individuo, puede llevar 2, 3, 6 meses, o sea, depende mucho del estado mental y físico en el que llegues. Hay personas que llegan pues, con una hipertensión descontrolada, pues no te vas a poner en riesgo a morirte ahí en una ceremonia de ayahuasca, ¿no? O sea, ¿quieres? Esa es la medicina, porque además tenemos que respetar la potestad de la gente, o sea, son adultos que están decidiendo que esa es la medicina que quieren consumir, ¿no? Entonces, ok, ¿quieres hacerlo? Tienes que ir así de preparado. Cada molécula y cada medicina tiene su mecanismo de acción, sus efectos secundarios, su tiempo y su experiencia en cuanto a la cronología. Te repito, la ketamina dura minutos. La experiencia de la ketamina pueden ser 15 minutos, 1 hora cuando muy alta la dosis. En la experiencia de hongos puede llegar a ser 5 o 6 horas. En la experiencia de LSD, 8, 10, 12 horas. En la experiencia de ayahuasca, 8, 10, 12 horas. Ibogaína pueden ser 72 horas, ¿no? O sea, cada psicodélico tiene su journey, tiene su viaje, ¿no? Y el después, pues también depende de cada persona. Lo que yo siempre les digo a los pacientes es que el tocar estas moléculas y no tener esa integración es como no haber hecho nada. O sea, en realidad toda esta pedacería que te ocurre en lo sensorial, en la conciencia, en las preguntas, en las respuestas, en ti mismo, en el verte desde otra perspectiva, ver tu vida desde otra perspectiva, ¿no? Y si tú te vas a tu casa después de la experiencia y tratas de hacerlo solo, no va a resultar. O sea, necesitas tener a alguien que cache, te acomode las piezas, te diga, ok, ¿y esto qué vas a hacer? Y aquí cómo lo arreglan. Mira, y aquí ya te diste cuenta que se observa tal cosa, y mira, y esto, y esto, y esto. Y dependiendo, pues, de lo que te haya regalado la medicina, pues pueden ser integraciones que duran 2 meses, 6 meses, 1 año, 2, 3 años. Hay gente que no vuelve a consumir la sustancia hasta luego de 4 años, que ya hizo toda la integración de ese viaje, ¿no? Y hay gente que integra en 4 o 6 meses y vuelve a tener una experiencia como para, bueno, y ahora vamos por la temporada 2, ¿no? Y vamos a tratar de explicar otras cosas que ya tengo, que ya le quiero preguntar a la medicina, por ejemplo. O sea, es una mezcla de distintas capacidades médicas, por así decirlo. O sea, como previamente poder revisar que el paciente se encuentra en el estado de salud y estado de salud física y mental apropiado como para poder recibir la medicina, y posteriormente es como un acompañamiento, ahí no me quedó muy claro si es como psicológico o el acompañamiento ahí, cómo se maneja en el posterior. Sí, es como un acompañamiento de psicoterapia, solamente que es una psicoterapia que entiende la medicina, que entiende este estado de conciencia. La mayor parte de los terapeutas que asistimos con psicodélicos pues somos psiconautas. Hemos utilizado estas sustancias para un fin personal, de preparación espiritual, de preparación personal, y conocemos estos journeys, conocemos estos ríos, sabemos hacia dónde nos llevan. Entonces podemos entablar una relación tete a tete con el otro que lo acaba de vivir. A diferencia de un terapeuta normal, que un terapeuta normal pues, te va a tachar. Yo siempre digo, puede minimizar por completo tu experiencia, puede despedazar por completo tu experiencia. Alguien que tenga una muy buena preparación psicológica, pero no conozca para nada toda esta, digamos, pedacería psicodélica
que involucra entrar en estos estados de conciencia. Por eso es muy importante que esa integración sea con alguien que conozca de psicodélicos y no con cualquier psicólogo. No sé si te sea posible, pero si pudiéramos como colocar esta situación dentro de un ejemplo conciso, digo, sin mencionar nombres, como algún caso de estudio que pudieras como compartir con nosotros de cómo llegó, qué es lo que sucedió y qué terminó sucediendo. O sea, hasta dónde llegó, como, cuál fue su progreso como paciente. Pues mira, yo te puedo decir que cada día me enamoro más de estas medicinas y lo hago porque yo veo dolores muy profundos, muy añejos que con la medicina tradicional, con la psiquiatría tradicional, no solo no han resuelto, sino que llegan en condiciones médicas terribles. Y este caso que te voy a contar, pues es justo el caso de un paciente de 47 años con una depresión resistente que había probado prácticamente todos los antidepresivos que hay en el mercado, un chavo de dinero, un chavo con posibilidades de ir con los mejores psiquiatras, no solamente en México, sino se fue a Estados Unidos a varias clínicas a hacerse todos los estudios y no había podido realmente pues salir adelante con la depresión, una depresión que lo tenía totalmente incapacitado en cama, un cuate con una capacidad intelectual brutal, pero que incapaz de moverse de su cama, con sentimientos de minusvalía, de muerte, varios intentos suicidas. Y finalmente llega a la consulta, pues, en un grito de auxilio, ¿no? De decir: "Yo ya no puedo más con esto, o sea, escuché de las sustancias psicodélicas y quiero probar", ¿no? Y bueno, pues fue justo eso que ya te conté, hacer una evaluación, un screening, ver si había algún otro antidepresivo que tendríamos que probar antes de considerarlo el resistente. Cerca del 35% de los pacientes hoy día o sea, que son depresivos, que tienen depresión, son resistentes a tratamiento. 35%. No van a responder a fármacos, ¿no? Entonces, pues él estaba como parte de esa población y para poder definirlo tienes que haber probado todas las familias de antidepresivos en el tiempo posible con la cantidad farmacológica adecuada. Y efectivamente él cumplía criterios y dijimos, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Él eligió psilocibina por ser una molécula a la cual pues es mucho más accesible saber que un hongo es un hongo y que se cultiva y que lo cultiva un micólogo bajo los estrictos, digamos, estándares de sanitización, ¿no? Pues creo que era lo que él consideraba un poco más viable y así fue, se consiguió al micólogo, un micólogo de una universidad renombrada que ya se dedicaba al estudio clínico de los hongos y los IBES y así fue como él consigue la sustancia. Él hace la preparación de pues de esta ceremonia o de este taller o de este espacio y hace su experiencia que dura aproximadamente 5 o 6 horas. Durante ese momento, el paciente está totalmente adentro de él, o sea, el psiquiatra solamente observa, acompaña, no hace nada. Yo estuve ahí 5 o 6 horas sentada con él. Se acompaña por una música que ayuda mucho al poder llevar la experiencia de una forma más suave, que eso ya es muy medicalizado, eso es parte de lo que nos están enseñando en la escuela de Estados Unidos, en las escuelas internacionales de terapia asistida. Y una vez que él termina este viaje, que despierta, que vuelve a esta realidad, que está con todos sus sentidos aquí y ahora, pues comienza el proceso de integración. Al mes de haber hecho esta experiencia, el paciente había reducido casi en un 80% los síntomas depresivos, ¿no? Han pasado 6 meses y el paciente está en tratamiento de integración, está en tratamiento de terapia cognitivo-conductual, no ha dejado, digamos, de trabajar en toda la parte del estilo de vida, cambios nutricionales, suplementación, adaptógenos, o sea, repito, es todo un protocolo de psiquiatría integrativa a la que se utiliza no solamente el psicodélico y ya, pero esto pues lo ha llevado hoy día ya pues a cumplir 6 meses con una remisión prácticamente total de los síntomas, ¿no? Entonces, y así tú te puedes encontrar que personas como yo en el mundo
han visto pacientes que han estado en ceremonias de ayahuasca, que han estado en ceremonias de hongos, que su vida es otra, que cambia, que dejan de tomar estas medicaciones. Ahora, también hay que decirlo y hay que decirlo out loud, ¿no? Esto no pasa siempre, esto no es algo que ocurra el 100 de los 100. También cada uno tiene su medicina y hay medicinas que lamentablemente pues no son para ti, ¿no? Entonces, así como la psilocibina para él fue una salvación, para otro pues puede no serlo y puede no funcionar, ¿no? Lamentablemente el cerebro es el órgano más complejo, el cerebro junto con todo lo que involucra al ser humano y su fisiología es todavía más, así es que encontrar esta alquimia perfecta de cuál va a ser la medicina que te salve, pues suele ser complicado y a veces es como un tema de serendipia que haya sido el hongo en este caso, pero hay muchas serendipias en el mundo que nos hablan hoy de la mejora, como el caso de este paciente que te conté. Me quedé pensando sobre la música. Por ejemplo, yo en alguna ocasión asistí a una eh, ceremonia y durante la ceremonia noté que existen estos ritmos, ¿cómo puedo decirlo? Estos patrones rítmicos en la música que el chamán genera con cantos y con tambores que forman parte de la ceremonia, o sea, y una parte muy importante, porque claramente están ahí para generar algún tipo de alteración o de trance, o de, digo, no sé honestamente, pero sí recuerdo notar de que, ok, la música es el 60% de la experiencia. O sea, está la medicina y está el patrón rítmico que juntos trabajan para generar un trabajo personal dentro de uno mismo. Me dio curiosidad como si hay también ahí como esta relación en la que también la música tiene patrones rítmicos sacados como de este conocimiento milenario de los chamanes, o si es como algo nuevo sacado de, no sé, conocimiento de cómo los patrones rítmicos científicos alteran el cerebro. Pues yo creo que es las dos, y hoy hay una línea de investigación brutal, de lo cual están surgiendo grandes músicos psicodélicos que acompañan estos procesos, repito, medicalizados, y hablan justo de esas dos vertientes que acabas de decir, el contenido musical de las ceremonias a nivel de los pueblos indígenas tiene todas se parecen, todas entran como en un estás muriendo, mueres y vives. Y en hay pues ciertos tonos, ritmos, ¿no? Y músicas que permiten a la persona morir y revivir. Y hoy es lo que está sucediendo con los músicos psicodélicos, ¿no? Yo en lo particular tengo el enorme placer de trabajar con un experto en música, un sonidista que ha trabajado toda su vida en cine y que soy quien acompaña los procesos terapéuticos para muchos pacientes que quieren vivir esto y justamente pues nos hemos metido a estudiar estos patrones, ¿no? Cómo el ritmo, el tambor, la voz, cuando no hay voz, si tienes que ir suave, si tienes que ir lento, o sea, todo eso permite esta navegación de una forma mucho más profunda o a veces sin ser tan como avasalladora, ¿no? Como suele llegar a suceder en procesos ceremoniales, ¿no? Y es hermosísimo lo que está ocurriendo a nivel del sonido y la psicodelia, porque es otra línea de investigación. El oído es también algo muy primitivo en el cerebro. Entonces, sin duda, el oído está vinculado con la amígdala, con el límbico, con la sobrevivencia, ¿no? Y te dicta, te da todo, o sea, el sonido te da todo. Para mí es más del 60% la música. O sea, una ceremonia o una experiencia de estas con una buena música detrás te hace toda la diferencia del mundo. Sí, sí, yo dije 60% como un número ahí que recordé nada más que era muy importante, pero sí, por supuesto. O sea, digo, nada más puedo dar como ejemplo algo muy personal para mí que es, no sé, yo la razón por la que voy a conciertos, muchas veces, digo, obviamente amo la música y me encanta escuchar música, pero disfruto muchísimo más esta efervescencia social que se genera en la que
no sé, 100,000 personas unidas están, no sé, saltando al mismo tiempo, cantando una canción, viviendo una emoción. Esa efervescencia social es la razón por la que a mí me encantan los conciertos, y la razón de esa efervescencia social es un gusto en conjunto por un ritmo, por una idea, por una armonía, y creo que es algo profundamente hermoso. En fin, antes de cerrar, Carmen, ¿hay algo que quisieras agregar? ¿Algún mensaje que quisieras darle a nuestra audiencia? Algo que tal vez no hayamos tocado, en lo que tú quisieras profundizar. Pues mira, yo vengo de una familia sumamente cerrada, de una familia con muchos mitos, con muchos prejuicios, ¿no? Y yo recuerdo siempre a mi mamá como, ¿cómo es que ahora te vas a dedicar a eso, no? A las drogas. Este, y lo primero que yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando es que hay que salir de esa caja, de mitificar, de criminalizar. O sea, si fumas cannabis eres marihuano, si, ¿no? Pero nadie habla del que se echa su mezcal diario o su vinito diario, ¿no? Hay que dejar esa criminalización a un ladito, hay que observar lo que está pasando con la ciencia, ¿no? Y hay que entender que sin duda sigue existiendo esta necesidad médica no cubierta de las enfermedades mentales, que es lo que a mí, digamos, más me preocupa y más me ocupa. Hoy día estamos viviendo una pandemia en enfermedad mental nunca antes vista. O sea, después de el COVID se disparan unos números de depresión, de ansiedad, de suicidio, de insomnio que jamás habíamos visto en la humanidad. Y la gente está ávida de encontrar una respuesta, está ávida de dormir bien, está ávida de su plenitud, está ávida de la paz, está de verdad hambrienta de que alguien le diga por dónde caminar este mundo, lleno de guerras, lleno de desastres naturales, lleno de deshumanización, lleno de esta tecnología que nos separa de nosotros mismos y de la comunicación con nuestro espíritu, ¿no? Y creo yo que los psicodélicos sin duda son una gran respuesta, o sea, que nos podrían volver a conectar con lo más básico. Cuando tú consumes psicodélicos, uno de los mensajes más hermosos que recibes sí o sí, y eso es algo continuo, es el contacto con la tierra, es el contacto con la naturaleza, es la responsabilidad que tienes sobre el planeta, sobre sus recursos naturales, sobre tu prójimo, es poderte ver como al otro, o sea, es estar en un micelio, en una conexión en donde todos somos iguales, todos quisiéramos lo mismo y todos necesitamos y estamos obligados a lo mismo. Y eso es algo que estas medicinas dan, ¿no? Entonces, dejarlo en un cajón de lo criminal, no poder observar eso, no darles el chance, no abrirnos la oportunidad a los médicos, a los científicos, de saber entonces cómo sí y cómo no, y cómo ayudar a la gente que tiene esta necesidad y que lo está pidiendo a gritos y que lo está buscando en el mercado negro, lo está buscando de forma ilegal y lo está buscando poniéndose en riesgo. Creo que eso es algo que tenemos que cambiar. Entonces yo me quedaría con ese mensaje, o sea, escuchen, abran oídos, escuchen otros criterios más allá del que hemos escuchado de estas sustancias, ¿no? O de estos también, alejémonos de estos pseudochamanes, de estos coach que hoy día pululan, que no tienen el conocimiento, que te ponen en riesgo y que otra vez forman parte de este mercado negro disfrazado de plumas y gente vestida de chamán que es una tristeza y que lamentablemente está creciendo. Y está creciendo por la necesidad y el dolor tan grande que tiene hoy día la humanidad. Completamente de acuerdo con la importancia de erradicar desde el propio tema de la salud mental, que desafortunadamente sigue siendo un tabú, sigue siendo algo que la gente no está acostumbrada aún en México por lo menos y en los círculos que me rodean a aceptar que necesita ayuda, aceptar que no puede solo, que necesita ayuda de un profesional y que existen personas que han dedicado su vida como tú para estar ahí para ellos.
tanto en el ámbito psicológico como en el ámbito psiquiátrico, y ahora con esta nueva rama de psiquiatría integral. Y bueno, qué mejor que este tipo de espacios para hacerlo. Por lo tanto, te agradezco mucho, Carmen, por venir a hablar hoy con nosotros y por difundir información sobre este tema para beneficiar a la causa de la salud mental en el mundo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.